Comienza nuestra sección Solo Música. Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Babel Ruiz y a Javier Navarro. Hola. Muy buenas tardes. Muy buenas. Muchísimas gracias por esta visita que nos hacéis. A vosotros. Y bueno, queremos empezar conociéndoos un poquito mejor por separado. Babel, artista poliédrica, comprometida, diferente, original, única, directora de tu propia compañía, de Haran Trumpet, Jazz Factory, desde donde se intenta abrir esa puerta, ¿no?, a todas las propuestas que vayan encaminadas a, bueno, pues, a seguir investigando, ¿no?, en esos rumbos, en esos límites que aún no hemos encontrado del apasionante universo del jazz. Sí, además un género que en España es muy difícil gestionar y del que en este país es muy difícil comer del jazz, no hay una tradición de escucha del jazz. Empieza a verla cada vez más y bueno, también es una cuestión de inquietud, no solo querer abrir modos de expresión, sino también querer buscar otras fórmulas a la hora de hacer jazz o música improvisada, ¿no? El jazz más actual en diálogo permanente con otros géneros como la canción protesta, la música de cantautor, la música de raíces. Un abrazo, Babel, de continentes, de culturas, de sociedades, que sin duda apela no solo a ese mestizaje, a esa fusión en el panorama de la música, sino también, pues, a ese mensaje de tolerancia, ¿no?, de convivencia y de diversidad, algo que, por cierto, tú ya llevas contenido en tu propio nombre. Sí, el nombre me lo puso mi papá de pequeñita porque hablaba mucho. Es un diminutivo de María Isabel. Mi nombre es María Isabel y Babel es desde pequeña, ¿no? Sí, bueno, búsqueda, lo mismo. El jazz también tiene mucho de búsqueda. Entonces, después está el caer en cierta edad con la tierra, ¿no?, con el llamado de la tierra. Yo me fui de Córdoba hace 25 años. Yo nací en Ceuta y después de un viaje, pues, bueno, pues vuelves a tomar contacto con tu tierra, con tu origen, te vuelve hasta el acento, es una cosa muy rara. Es una cosa que yo creo que la gente que... Yo he pasado el umbral de los 40, entonces, pues eso, justo al pasarlo, ¿no?, me sucede esto, que la tierra tira y que, bueno, estamos ahí en ello, ¿no?, en expresarnos, intentando buscar también un mecanismo de expresión entre la música que yo hago, lo que me importa, lo que me parece importante contar, que es lo que uno es capaz de ver que está sucediendo, y entre eso pues está este último disco, Numberland, que habla, entre otras muchas cosas, del autismo, ¿no?, del mundo del autismo. Justamente eso aparece aquí con la Asociación Abraza de Córdoba. Bueno, hacemos una especie de colaboración que fue además muy linda, muy improvisada y muy... bueno, pues algo que surge, estas cosas que te encuentras por el camino, y pudimos grabar un videoclip, se hizo un pequeño reportaje y una campaña de sensibilización con respecto al autismo que funcionó excelentemente. Se hizo el pasado mes de noviembre a nivel nacional, porque los medios en ese sentido se hacen mucho eco de estas cosas. Ahí te encuentras además con que los medios son muy solidarios con este tipo de historia, y contar un poco, pues, lo que es normalizar lo normalizado, es decir, que esta gente que tiene este trastorno no son el rarito de turno, ¿no?, que antes se le veía así, sino es una persona que tiene una forma de ver el mundo y que tiene un tipo de inteligencia y que tiene una dificultad, sí, a la hora de expresarse, pero no a la hora de pensar ni a la hora de tener una percepción. Y que indudablemente, pues, necesita comunicarse, ¿verdad? Has dicho en alguna ocasión que el haber elegido Numberland como título nos das la bienvenida a este universo, a este mundo diferente, pues te surge por aquello de que, bueno, los números primos son como la vida misma, ¿verdad? Totalmente. Y también está muy relacionado, muy vinculado
con ese color azul también, ¿no? Del mundo del autismo, aunque descubrimos que el jazz, como decíamos antes, no solo no conoce fronteras y sobre todo cuando conversa con la música de raíces, con ese funk que también nos encontramos en este trabajo discográfico, sino que también nos puede hablar de otras problemáticas sociales, de cómo la ciudadanía vive la corrupción política, o bueno, pues circunstancias tan desagradables, tan terribles, lacras como la violencia de género. Precisamente hacías alusión a ese Adelita, sí. También podríamos hablar de Tengo un corazón pintado, ¿no? Sí. La violencia de género, a mí no me gusta el término, porque siempre me pregunto, ¿qué género? ¿no? Claro. La violencia es de género humano, no creo que exista más violencia en el género femenino que en el masculino, y viceversa. Creo que es una cuestión de evolución, es una cuestión de aprender a entenderse. Tengo un corazón pintado habla de códigos, ¿no? De cómo desde chiquititos se aprenden unos códigos de comportamiento hombre-mujer, y esos códigos se llevan al terreno del amor. No tienen nada que ver con el amor, por supuesto, pero bueno, se manifiestan así. Siempre quiero darle un tonito de humor o un tonito ligero, porque creo que el humor es un vehículo más asequible, más fácil a la hora de hacer que los mensajes lleguen. Y después protesta social, claro, por supuesto. Es que esto también pasa cuando cumples 40. Abres los ojos. Antes también, pero es distinto, la percepción es diferente. Ahora el mundo está muy claro, ¿no? Es como que pareciera que las cosas se quedaran en compartimientos no estancos, pero yo me acuerdo mucho de mi abuela que decía, lo que es, y lo que no es, no es. Entonces es como exactamente así. La corrupción está normalizada, nos hemos acostumbrado a que haya corrupción. Y está incorporada socialmente, entonces, wow, es como, ¿qué pasa? ¿no? Bueno, ahí estamos, hablando de... Se puede hablar sin duda, ¿no? de lo más crudo, de lo más duro, pues con esa frescura, también con ese ingenio y con esa alegría de vivir, que sea lo que realmente nos lleve a hacer, pues para empezar, la vida más feliz, más plena, a esos millones de besitos, ¿no? que tú mandabas a esos destinatarios como Rafael, como Néstor, que creo que es el nombre de tu sobrino, esas personas que aman incondicionalmente, y todo ello pues a través de esa experimentación del jazz en convivencia con otros géneros. Precisamente aquí tenemos a Javier Navarro, guitarrista flamenco, cordobés, que también ha estado unos cuantos años pues dando la vuelta al mundo y descubriendo y descubriéndose, ¿no? Entendemos en esa medida, Javier. Efectivamente, el descubrirte cuando viajas fuera, pues te das cuenta, ¿no? De lo que vas haciendo, y también vas conociéndote, más que todo, ¿no? Y buscar tu camino, tu propio camino. Bueno, ¿y en qué momento ese camino se cruza con el de Babel y surge este hermosísimo proyecto? Pues fue hace poquito, ¿no? Hace muy poquito, además de una forma también muy casual. Yo las cosas de la vida más lindas o más que me han permitido crecer más siempre me las he encontrado de pronto y las he aceptado como buenas, y a partir de ahí hemos ido evolucionando, yo creo, en muchas cosas. Pero con Javi estábamos tomando un café en un sitio acá en Córdoba, en una visita promocional que tenía yo con el disco, con Numberland, y viendo una conferencia pues así muy curiosa y tal de la Facultad de Filosofía, ¿verdad? Estábamos ahí, de pronto él me soltó un chascarrillo, tú eres músico, sí, bueno, qué sé yo, al final acabamos tocando, probando, y al día siguiente, ¿no? Al otro, sí, al segundo día. La casualidad también quiso que tocáramos en otro local de aquí de Córdoba, de forma muy fortuita y muy linda, además. Y fue un encuentro, la verdad, es que parece que nos hemos criado juntos, que nos conocemos desde pequeñitos, entonces eso también, sensación, desde luego. Claro, musicalmente, él con su flamenco, yo con mi jazz, ¿no? O con esto que hago, que nos hemos encontrado y nos cuesta poco trabajo expresarnos.
El talento y una sólida formación en ambos casos. Mucho se ha hablado, Babel, pues de esa mezcla explosiva de tu carisma con esa experiencia, esa trayectoria en la técnica, la musical, escénica, talento y bagaje, la música como arte total. No sé si desde un primer momento teniendo claro a dónde querías llevar o, como tú decías antes, no sencillamente pues dejándote llevar porque has pues experimentado con diferentes instrumentos como la flauta travesera, por ejemplo, y desde el punto de vista puramente vocal, pues partes del canto lírico para pues encontrar fórmulas más orgánicas, ¿no? Es todo un trabajo casi laberíntico, ¿no? No, realmente no es laberíntico, realmente está muy pegado a la tierra. De hecho, yo de alguna forma, y es curioso, ¿no?, que me encuentre ahora con el flamenco. Y por eso conectamos, porque pensamos igual. Sí. Sí. Lo sencillo es siempre, la parte más fácil llega mucho más. Menos es más, sí. Y además es una cuestión de intento personal, es decir, cuando estás buscando, porque estás en eso, no solo en la música, personalmente, en tu vida, bueno, pues en cada minuto de tu vida, cuando estás buscando y estás siempre visualizando un camino u otro camino y vas, digamos, dejándote llevar por, bueno, pues primero evidentemente por tus prioridades y después por tus gustos. Yo he hecho rock, he acompañado a artistas internacionales muy grandes. Rafael, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, muchos otros, ¿no? Sí. Pero supongo que cuando dejas de hacer música para los demás tienes mucha necesidad de buscar tu sello, ¿no? Eso. Y entonces, bueno, pues... Tu propia personalidad. Claro, es a lo que vas y... ¿Lo consigues, no lo consigues? Si es que da igual, el camino, ¿no? Como dicen, el camino es lo que importa y al final, claro, y disfrutarlo, pasarlo bien y... A cada paso, efectivamente, esa escalera, por muy pendiente que esté, que en cada peldaño encontremos la satisfacción, ¿no?, que nos permita seguir adelante. Efectivamente, abandonas las filas de, bueno, los más prestigiosos escenarios, habiendo acompañado pues a iconos como Rafael y siendo vocalista de formaciones jazzísticas, como la liderada por el trompetista británico David Jeffries, otras como, bueno, Santiago Reyes Quintet, del guitarrista llamado padre del bebop, por cierto, nacional. ¿Qué te anima a dar el paso definitivo como solista y a que nos ofrezcas, pues bueno, después de estas 2 décadas de profesión, pues 3 discos en 2 años? Que tengo prisa. No, bueno, ha surgido así, ¿no? Sí. Hemos podido fluir de esa manera, ¿no? Sí, es que esa es la historia. De pronto, claro, tienes una gran necesidad de contar. Yo no llevo toda la vida componiendo, ni muchísimo menos. Es decir, yo he compuesto cositas muy a nivel incluso familiar, una canción a mi hija en su 18 cumpleaños, qué sé yo. Yo tengo una hija muy mayor ya, ¿no?, que la tuve muy jovencita. Y tengo 3 hijos. Entonces, esto da para temática canciones. Pero realmente, ya fuera del chascarrillo, realmente... No sé por qué es. Yo creo que es una inquietud que viene sola, sucede. Una necesidad. Sí, es una necesidad. Entonces tienes que hacerlo. Eso sí te digo. Decía, o lo haces o revientas. Eso sí. Y bueno, ahí están esos 3 discos, uno de versiones con musicazos, porque en eso tengo mucha suerte, como Israel Sandoval, como Moisés Sánchez, como Guillermo Arrón, como... qué sé yo, seguro que me dejo alguno atrás, Héctor Rojo, ahora no puedo decirlos todos, pero grandes músicos, ellos lo saben, grandes músicos de jazz de este país, que bueno, que tienen una trayectoria muy importante, con los que me he encontrado también en el camino, que están en ese disco, y que están en los otros 2 discos también, de Diego Ebeler, Norman Hawke en el trombón, en el último disco, Héctor Rojo, vuelvo a repetir, y Noah Shea, que es un virginiano... no de horóscopo, de Virginia. Absolutamente alucinante. Los 4 músicos que vienen en este disco son alucinantes. Los 4 músicos del disco anterior, que era con 2 guitarras, Israel y Guillermo Arrón, un tándem perfecto, ¿no?, para poder hacer lo que más amas hacer. Entonces, es que tengo mucha suerte. Las cosas se dan y luego sí es verdad que yo soy muy rápida en reaccionar, ¿no? Cuando se ponen las cosas delante digo, ok, vamos, ya. Y tengo unos compañeros que me apoyan
que me siguen y que responden con la misma celeridad, ¿no? Entonces, bueno, es fácil, entre comillas, ¿no? Dentro del esfuerzo que supone. Y ahora además hablaremos un poquito más largo y tendido de esos trabajos anteriores. Bueno, Javier, tú después de unos 14 años, ¿verdad? Decíamos, recorriendo el mundo en lugares pues tan punteros, en las artes en general, la música en particular, como Nueva York, como Tokio y su relación pues religiosa, devocional con el flamenco. Volver a España y encontrarte con estas sinergias, con esta química con Babel, realmente hace que el viaje de regreso merezca la pena, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que ha sido la casualidad esa de encontrarnos, pues estamos en lo mismo, sí, ¿no? Y el hecho de haber vivido en Tokio a mí lo que me ha dado ha sido pues el cambio ese personal, ¿no? El conocer otras culturas, porque cuando vives en un sitio sí te integras, ¿no? Y conoces otro tipo de trabajo, otro tipo de instrumentos, de forma de ver la vida, más que todo, ¿no? Entonces eso es lo que te da un poco para decir, voy a experimentar, voy a seguir mi camino. Bueno, pues espero que esta alianza, que este camino conjunto os lleve muy lejos y, como decimos, disfrutando cada segundo de cada paso dado en estudio, en directo. Vamos, si os parece, a comenzar con ese primer tema. ¿Qué tenéis pensado? Pues el que te apetezca. Mira, vamos a dejarnos llevar, ¿no? Como has dicho. Vamos a dejarnos llevar, pero sí, yo creo que vamos a hacer un primer tema dedicado a este grandísimo poeta y hombre y persona que aportó tanto, que, bueno, para nosotros para mí, desde luego, es un icono. Hablando un poco de la locura, de los locos, de esa necesidad que tienen en algunos sitios de poner en un lugar preferente, fíjate por dónde, algo que nuestra sociedad no hace, sino todo lo contrario, a los locos, porque ofrecen una visión diferente, ofrecen frescura a determinadas sociedades que si no serían muy, muy cerradas y se acabarían enrareciendo y enmoheciendo. Entonces, hay lugares donde los locos son seres privilegiados y seres escuchados, tremendamente escuchados. Así que vamos a ir con la tarara, ¿no? Que es esa loca que entretiene. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta primera actuación, con este primer tema, y enseguida volvemos.
pues estamos de vuelta con Javier Navarro y con Babel Ruiz. Queremos conocer un poquito más detalladamente cuáles son los planes que tenéis en los próximos meses, qué encontráis en el horizonte, en qué va a eclosionar, en qué va a culminar esta relación, como decíamos, musical maravillosa, este encuentro fantástico que genera tantísima química y en el que os encontráis tan a gusto. La eclosión en los tiempos que corren con el sablazo que se le está pegando a las artes escénicas en este país es bastante complicada. Sin embargo, la verdad que tenemos mucha suerte, porque es verdad que esta tierra, que Córdoba, se nos acoge muy bien. Estamos cerrando cositas ahora con próximamente, bueno, Jardín Botánico, hay por ahí cositas con Diputación también y esperamos cerrar otras fechas que se están hablando en Teatro Góngora, etcétera. La verdad que de momento estamos tocando de una forma muy bonita y muy humilde y que nos gusta mucho, ¿no? La fórmula del garito, ¿no? La fórmula del garito, haciendo un público que en muy poco tiempo está creciendo y bueno, de hecho anoche pasamos un rato ahí estupendo. Bastante bueno. Sí. Bueno, eclosión, lo que se dice eclosión. Como la podemos entender en estos tiempos que corren. Lo importante es ir caminando, claro, ¿no? Poco a poco. Es ir haciendo. Y no luego... nos podemos quejar, la verdad. Y bueno, ¿qué tiene de especial el público de Córdoba ahora que bueno, nos están viendo seguro personas de la ciudad y de fuera, pero bueno, ¿qué le hace peculiar al público cordobés, tanto en espacios más multitudinarios, más abiertos, que también habéis experimentado en repetidas ocasiones, como en esa intimidad, esa complicidad del garito, como vosotros decís? El público cordobés yo creo que es muy crítico, quiero decir, es crítico porque sabe. El cordobés es muy artista, dentro del cordobés hay un artista y yo creo que eso hace que el trabajo, cuando está bien hecho o está hecho con cariño, como le quieras decir, llega. Es fácil, para mí es muy fácil llegar al cordobés, emocionar, ¿no? Yo creo que a ti te pasa lo mismo. Sí, lo has dicho tú todo. Es que tiene criterio. Es que... el público cordobés es un público con criterio. Pues es un público una gran formado. virtud, ¿eh? Sí, y en España es una isla eso, ¿eh? Es decir, a pesar de que el español también tiene un artista dentro, pero yo creo que el público cordobés tiene mucha experiencia con las artes escénicas, tiene mucha tradición. La cultura también, sí. La música, ha habido de siempre, aquí ha habido mucho movimiento. Músicos, Córdoba es la ciudad de la guitarra, ¿no? Prácticamente. Claro. Y hay mucho movimiento también en otras disciplinas teatrales, incluso en este momento, ¿no? En el que todo es tan difícil. Y es una maravilla. Y sientes una gran gratitud, evidentemente. Sí, realmente del público cordobés se puede decir algo específico. Y es que tiene criterio. Entonces, imagínate. Habéis hablado de las artes escénicas y es que ciertamente yo creo que olvidamos a menudo con demasiada facilidad que la música tiene también mucho, ¿verdad?, de dramatización, de interpretación. Aunque uno se desnude en el escenario, no deja de representar una emoción, un sentimiento que le ha acompañado en un momento determinado de su vida, ¿no? Y por eso los espectáculos de Babel Ruiz, en este caso de Babel y Javier Navarro, son especiales, ¿no? Escuchábamos a un compañero, un periodista de Canal Sur, definir la voz de Babel diciendo que ese agudo increíble que eclosiona en un bellísimo susurro, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenéis los dos de lo que sucede, de ese milagro durante la representación al final de ese concierto, en los rostros de ese auditorio que no se sabe observado como el alumnado de una clase cualquiera, pero que el profesor puede ver perfectamente? Sí. Sí, bueno, es que la verdad nosotros como subimos desnudos al escenario, ¿no? Y nos lo pasamos bien. Yo me pongo algo, a él le gusta. Sí, bueno, desnudo, tú me entiendes, ¿no? Entonces eso se transmite al público, porque ve que no estamos de mentira, ¿no? Irradia esa autenticidad, ¿no? Y esa verdad. Sí, más que autenticidad es la verdad de cada uno, ¿no? Claro. Es decir, yo soy este o soy esto, ¿no? Y entonces eso el público sí lo siente.
Esto es lo que soy y aquí me manifiesto y no solo hablo pues de mis inquietudes, sino también, como decíamos antes, ¿no? Hemos hablado de esos colectivos que se sienten, bueno, expulsados del paraíso, como aquellos a los que dedicabas tu estreno en solitario, Vuelvo a África. Sí, a los expulsados del paraíso. Y bueno, Vuelvo a África es una parte de un viaje, esto que contaba antes, ¿no? Un viaje que hago a África. Y ahí me doy cuenta de lo afortunados que somos, de la suerte que tenemos, de que abres un grifo, sale agua y es un milagro. Claro. Porque es un milagro. Y que además cuando terminamos de beber el agua y no la bebemos toda, hacemos así, la tiramos, y eso es un crimen. Entonces, te cae una ficha tremenda de por qué nos quejamos, de qué nos estamos quejando, sobre qué estamos priorizando, qué sé yo. Y sí, bueno, ahí se habla de los expulsados del paraíso en general, también se habla de los locos y de la gente que no tiene la suerte que tenemos nosotros, que hay que ponerse en el pellejo, ¿no? Trabajar un poco la empatía que brilla por su ausencia, ¿no? con el sistema social que tenemos. Y bueno, esa reivindicación, como decíamos, en la órbita del jazz y bueno, pues sobre esas coordenadas, siempre permanentemente innovando en los diferentes trabajos. Lo hemos dicho antes, siempre hablamos con cada uno de tus trabajos de discos innovadores, inusuales, bueno, en concreto, en Vuelvo a África nos encontrábamos con esa formación de jazz, quintet, con 2 guitarras, con esas composiciones tuyas en su totalidad, y eso sí, ¿no? Siempre pues muy bien rodeada de grandísimos artistas, ¿no? Hoy tenemos para muestra un botón aquí con nosotros a Javier, ¿no? Pues sí, siempre muy bien rodeada. Ahí hay arreglos del maestro Israel Sandoval, que no es cordobés, pero mira por dónde. Israel estudió en el Conservatorio de Córdoba. Israel pasó su infancia y su adolescencia acá en Córdoba. De hecho, yo no sé, fue un milagro que no nos conociéramos de pequeñitos, nos conocimos en Madrid. Y ¿sabes lo que nos pasa a los cordobeses cuando nos juntamos? Bueno, los cordobeses yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que el acento lo pierdes cuando te vas, el acento pero cuando te juntas con uno de tu tierra te sale un acentazo ahí. ¿Pero tú de dónde eres? Pues, bueno, yo soy de Sabadell. ¿Y ese acento? No, es que yo me he criado en Córdoba. ¿Y dónde has estudiado? No, y en el Góngora y en el... Y además nos reconocen en cualquier parte del mundo. Ah, eres cordobés. No te dicen eres español, eres andaluz. Es una cosa muy curiosa. Y ahí, sí, ahí hay un trabajo. Sí, es verdad. Nos hemos acostumbrado tanto que no nos damos cuenta, realmente. Ahí hay un trabajo excelente de Isra con sus arreglos. Isra es un músico, pues como imagino que sabrás, con una trayectoria tremenda y un saber hacer con la música alucinante. Entonces ahí hay una colaboración muy grande. Los temas son míos, pero hay tres arreglos suyos magistrales que ponen el disco en un lugar más alto, ¿no? Gracias a eso, ¿no? Porque bueno, es un primer disco, hacer un primer disco es fácil porque no hay pretensiones, nadie espera nada de ti, entonces bueno, pues surge lo que surge. Después con el segundo disco hay un arreglo de Jorge Serrato, Jato, un gran amigo y un gran músico, tremendo músico argentino, que el arreglo de Numberland es suyo. El resto de los temas son arreglos míos, son propuestas mías y composiciones mías en todos los casos, ¿no? Pero siempre mucha suerte, siempre es muy bien rodeada, muy bien rodeada. Y nuevamente, además, con ese encuentro, ¿no? Maravilloso entre el jazz y el flamenco, que tienen además tantísimo en común, ¿no? Son, a fin de cuentas, comparten, ¿no? La sustancia, digamos, ¿no? Del ADN. Claro, que son músicas muy personales, eso sale del corazón. Y muy emocionales, efectivamente. Sí, son de tierra, son músicas de la tierra. El jazz es el folclore americano, ¿no? Claro. Y está muy enraizado en nuestra música porque, bueno, pues porque de alguna forma, por suerte, en algunas cosas, por desgracia por otras, pues nos entran otras culturas y casi no invaden y acaparan. Yo creo, bajo mi punto de vista, la música sajona está invadiendo en exceso el mercado español musical, el pop, ¿no? Pero en el caso del jazz, como es tan de tierra, y el flamenco también, es muy fácil hacer que hablen.
Y además en su primer origen volvemos a nuestro continente hermano, volvemos a África a fin de cuentas, ¿no? En el principio de ese largo periplo, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya iniciábamos esta segunda parte de la entrevista preguntando por esas futuras citas con vosotros, con vuestra música. No sé si hay por ahí ya proyecto de alguna grabación. Me imagino que seguro que existe el deseo, que ya están los temas y que todo está en proceso. Estamos, ¿no?, en ello, ahí sí, estamos muy en ello. De momento vamos a trabajar el directo, claro, porque queremos que lo que salga en el disco también sea fruto de cosas que hemos ido expresando, de la vivencia, claro, y de la madurez también, ¿no? De madurar las cosas y hacer que tengan un pozo más menos artificioso, más natural. Entonces, bueno, pero sí, de hecho siempre estamos con el temita, ¿no? Es imposible, uno no quiere hablar, ¿no?, pero ya lo tiene ahí en la cabeza. Bueno, esa es muy buena señal, la mejor señal sin duda. En cualquier caso, gracias a Internet, a las redes sociales, a la página web, por ejemplo, de Babel, Javier, a ti también te podremos, ¿no?, seguir la pista. Y, sí, yo también estoy por ahí. Para que continuemos ese camino muy cerca de vosotros y podamos compartir esos instantes que llenan la vida de magia, ¿no? Sí, señora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Babel. Muchas gracias, Javier. Nos vamos a quedar con ese segundo y último tema. Espero que de momento, espero que podamos volver a disfrutar de vosotros, de vuestro arte muy pronto. Prontito. Esperemos, claro. Prontito. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, suyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy te ven. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que llora otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pájaro que vuelve a enfrentarse con mi vida.
tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. Pero el viajero que busca tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guarda escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que llora otra vez.